La tarjeta fue rechazada por tercera vez, y Delia Marsh observó desde 2 mesas de distancia. Vio cómo el hombre del abrigo de lana negro la dejó en el mostrador. Lo hizo sin una pizca de vergüenza, como si una tarjeta rechazada fuera solo una pequeña tormenta pasajera en su noche. Era tan alto que hacía que el techo del restaurante pareciera más bajo, ancho de hombros. Su cabello oscuro peinado hacia atrás y plateado en las sienes, y sus ojos eran de un gris pálido, que no le pedían nada a nadie. El gerente de noche de Roses ya había levantado el teléfono. «Voy a llamar a la policía, señor. Es la segunda vez esta semana. Alguien ha intentado irse sin pagarme». El hombre no dijo nada, solo volvió a meter la mano en su abrigo, esta vez más despacio, y Delia vio lo que el gerente no podía ver. Su cartera había desaparecido. Se la habían robado en algún lugar entre la puerta y ese taburete. Ella tenía 27 años. Llevaba 3 años en turnos de noche en un hospital del condado. Un hospital que no podía permitirse suficientes guantes. Y tenía exactamente $19 doblados en el bolsillo de su uniforme para aguantar hasta el viernes. Pensó en el inhalador de su hermano pequeño. Se estaba agotando en la encimera de la cocina. Y aún así se levantó, se acercó, y dejó sus billetes arrugados junto al café de él. «Cárguelo a esto», le dijo al gerente, sin mirar al desconocido. Él se giró hacia ella lentamente. Por un momento, esos ojos pálidos estudiaron sus zapatos gastados, estudiaron sus manos agrietadas, y el agotamiento que llevaba como un segundo uniforme. «No tenías que hacer eso», dijo él, con voz baja y serena. «Lo sé», respondió ella. «No lo hice por ti». Lo que Delia Marsh no podía saber, lo que nadie en ese pequeño y tranquilo restaurante podía haber adivinado, era que el hombre cuya comida acababa de pagar con el último de su dinero para la compra no era un hombre que olvidara una amabilidad. Era un hombre que llevaba un registro de ellas, y para cuando el sol saliera sobre Baltimore, estaría de pie frente a su puerta. Si una historia como esta te conmueve esta noche, hazme un favor y dale un me gusta. Compártela con alguien que todavía crea que las pequeñas amabilidades importan. Y suscríbete para no perderte nunca lo que está por venir. Ahora, volvamos a ese frío restaurante y a la deuda que estaba a punto de cambiarlo todo. El hombre no tomó los billetes arrugados de inmediato. Solo los miró, junto a la taza de café, durante un largo rato, como si fueran algo que nunca antes había visto. Luego levantó sus ojos hacia ella una vez más con esa mirada gris pálida, y cuando habló, su voz seguía siendo baja y tranquila como antes. Pero algo en ella había cambiado, un fino hilo de atención que no había estado allí antes. Le preguntó cómo se llamaba. Delia dudó, y en ese momento de duda, escuchó todas las advertencias. Una mujer que trabaja en el turno de noche en esta ciudad aprende muy pronto. No le des tu nombre a extraños. No dejes que sepan a dónde vas. No dejes que te miren más de lo necesario. Pero ahora estaba demasiado cansada hasta los huesos, y dentro de ese agotamiento había algo que hacía que todas esas advertencias sonaran distantes y sin sentido. Así que solo dijo que su nombre era Delia Marsh. Él asintió lentamente. Un solo asentimiento, como si estuviera guardando ese nombre en algún lugar dentro de sí mismo donde nunca más se abriría. Le dio las gracias, llamándola Delia Marsh, y ella escuchó claramente la forma en que pronunció su nombre y su apellido, lenta y cuidadosamente, como un hombre que firma un papel importante. Luego se puso de pie, y cuando se levantó, el pequeño restaurante pareció encogerse a su alrededor. Sus hombros casi tocaban la lámpara que colgaba sobre la mesa, y el gerente de noche, que momentos antes fanfarroneaba con llamar a la policía, de repente retrocedió medio paso sin entender por qué. El hombre se subió el cuello de su abrigo de lana, asintió a Delia una vez más. Luego caminó hacia la puerta, y la pequeña campana de la puerta de cristal sonó suavemente cuando pasó. Delia permaneció sentada en su silla, observando su silueta a través del cristal empañado. Notó algo que no debería haberle importado. Afuera, bajo la enfermiza luz amarilla de la farola, un elegante coche oscuro ya esperaba en la acera, y su puerta trasera se abrió en el momento exacto en que él llegó, como si alguien hubiera sabido con precisión
¿Cuándo saldría del restaurante? El hombre se inclinó para entrar en el coche, y antes de que la puerta se cerrara, Dileya lo vio inclinarse hacia el conductor y decir algo. Una frase corta, solo unas pocas palabras. Y el coche se deslizó suavemente en la noche y desapareció en la esquina, al final de la calle. Ella no pudo oír lo que había dicho. No podía saber que lo que le acababa de decir al conductor era que anotara la matrícula del coche viejo estacionado al borde del aparcamiento. El coche azul descolorido con la abolladura en la puerta del pasajero en el que ella se iría a casa en unos minutos. Dileya solo se quedó allí un rato, con ambas manos alrededor de su propia taza de café frío. Y ahora, cuando el extraño se había ido, cuando el impulsivo acto de amabilidad había pasado y solo quedaba la fría realidad, comenzó a sentir que el arrepentimiento se colaba en su pecho como agua helada filtrándose por las suelas de sus zapatos. $19. Acababa de regalar $19. Todo el dinero que tenía para llegar hasta el viernes, a un hombre que llevaba un abrigo de lana más caro que su salario de todo un mes. Un hombre que claramente no andaba corto de dinero, solo de su cartera. Y lo había hecho sin pensar, sin calcular, tal como actuaba siempre que veía a alguien a punto de ser acorralado injustamente. Pensó en la nevera casi vacía de casa, en el último paquete de fideos instantáneos, en la factura de la luz pegada en la puerta del armario con la línea roja de advertencia impresa. Y se preguntó qué acababa de hacer. Mujer tonta, mujer que nunca aprendió a guardarse nada para sí misma. Pero incluso mientras se regañaba, en el fondo sabía que si pudiera retroceder 5 minutos, se levantaría exactamente de la misma manera, porque había algunas cosas que una persona simplemente no podía quedarse mirando. Y un hombre obligado a permanecer allí humillado por una cartera desaparecida era una de esas cosas. Dejó su última moneda suelta como propina para la cansada camarera. Luego se ajustó su delgada blusa alrededor de los hombros y salió a la fría noche. Su viejo coche arrancó al tercer intento, el motor tosiendo y farfullando como un anciano por la mañana temprano. Dileya condujo por las calles vacías de Baltimore, cerca de las 3 de la madrugada, pasando por ventanas oscuras y farolas que proyectaban solitarios charcos amarillos sobre el pavimento mojado, con un solo pensamiento repitiéndose una y otra vez en su mente. Tenía que llegar a casa, tenía que ver si Noah estaba durmiendo, tenía que averiguar cómo se las arreglaría mañana, con lo poco que le quedaba en el bolsillo, sin saber nunca que en algún lugar de esta ciudad, dentro del coche oscuro que ahora se deslizaba hacia el distrito del puerto, un hombre había doblado con cuidado un trozo de papel con la matrícula de ella escrita, y lo había metido en el bolsillo interior de su abrigo, justo sobre su corazón, como si fuera el comienzo de algo que ella aún no podía imaginar. El apartamento de Dileya estaba en la planta baja de un viejo edificio en la calle Halden, al final de un pasillo que siempre olía a paredes húmedas y a comida de familias que nunca había conocido. Y cuando metió la llave en la terca cerradura y abrió la puerta, se sorprendió al ver una luz amarilla saliendo de la pequeña sala de estar, porque a esa hora todo debería haber estado oscuro. Llamó suavemente el nombre de Noah, y desde el viejo y gastado sofá, una cabeza de pelo desordenado se levantó. Los ojos todavía pesados de sueño, pero se iluminaron en el momento en que la vieron. Dijo que estaba en casa, su voz. Y Dileya supo de inmediato por la forma en que respiraba, por la forma en que su pequeño pecho subía y bajaba un poco más pesado de lo normal, que esta noche era de nuevo una de sus noches difíciles. Noah tenía 12 años. Era tan delgado que siempre le dolía algo por dentro cada vez que veía sus estrechas muñecas asomando por las mangas de su pijama gastado y demasiado corto. Había sufrido de asma desde que era muy pequeño. Esa enfermedad esperaba en su pecho como un animal dormido. Solo necesitaba una noche fría, un poco de polvo o un momento de preocupación para despertar y quitarle el aliento. Dileya le dijo que era muy tarde y le preguntó por qué no estaba durmiendo todavía. Dejó su bolso y se sentó a su lado, extendiendo la mano para alisar su pelo enredado. Y Noah se encogió de hombros de la manera que solo los niños que han tenido que crecer demasiado rápido saben encogerse de hombros. Dijo que la había estado esperando,
y que le costaba un poco respirar, así que no podía dormir. El corazón de Dileya se encogió. Y buscó el inhalador en la mesa de centro, el inhalador azul que lo había acompañado durante meses. Y cuando lo agitó, el sonido hueco y ligero que respondió la dejó helada, porque estaba casi vacío. Solo quedaba para unas pocas pulverizaciones más. Y uno nuevo costaba casi tanto como la compra de una semana para los dos. Pero no dejó que nada se notara en su rostro, porque había aprendido hace mucho tiempo que cuando el miedo de un adulto se desliza en los ojos de un niño enfermo, solo empeora la enfermedad. Así que solo sonrió y le entregó el inhalador. Le dijo que diera una calada, y luego se irían a dormir porque tenía escuela mañana. Noah levantó obedientemente el inhalador a su boca e inhaló. Y Dileya observó cómo su pecho se aliviaba poco a poco. Observó cómo su respiración se normalizaba gradualmente. Y en ese momento, volvió a ver todo lo que todavía tenía que proteger en este mundo. Todo ello reunido dentro de una pequeña alma viva, que apoyaba la cabeza en su hombro. Los dos habían sido todo lo que les quedaba el uno al otro durante 3 años. Desde que su madre murió, después de una larga enfermedad, en la que Dileya todavía no se atrevía a pensar demasiado. Porque su madre había dejado atrás no solo un vacío, sino también un grueso fajo de facturas de hospital. Dileya todavía las estaba pagando mes a mes con su pequeño salario de enfermera, mientras que su padre se había ido incluso antes de eso, desapareciendo en algún lugar junto con sus botellas de licor. Y ahora los hermanos solo se tenían el uno al otro en este apartamento de la planta baja. Una mujer de 27 años que llevaba la carga de toda una familia sobre sus hombros, y un niño de 12 años que respiraba por pura fuerza de voluntad. Cuando Noah finalmente se durmió en la cama, con la manta hasta la barbilla, Dileya salió de puntillas y se sentó en la pequeña mesa de la cocina, bajo la única luz que todavía ardía en el apartamento. Luego sacó su cartera y vació todo lo que quedaba dentro sobre la superficie de madera desconchada. Contó unos pocos billetes pequeños, varias monedas tintineando juntas. Y en total un número tan pequeño que se le hizo un nudo en la garganta, porque recordó que solo unas horas antes todavía tenía $19 más. Dinero que ahora estaba en la caja registradora de Roses, pagado por la comida de un extraño que nunca volvería a ver. Se quedó sentada allí durante mucho tiempo mirando el cambio suelto, haciendo los cálculos en su cabeza. Y cada vez terminaban con el mismo resultado. No era suficiente. No era suficiente para un nuevo inhalador. No era suficiente para la factura de la luz. No era suficiente para el pago de este mes. No era suficiente para nada en absoluto. Y por un momento, solo un momento, cuando Dileya bajó la cabeza entre sus manos callosas y dejó que el agotamiento de los últimos 3 años se asentara sobre sus hombros, de repente, casi lloró. Pero no lloró. Nunca se había permitido llorar por mucho tiempo, porque llorar era un lujo para la gente que tenía a alguien que le secara las lágrimas, y no tenía a nadie más que a sí misma. Y cuando una persona está sola, tiene que mantenerse en pie. Así que respiró hondo, guardó los billetes y monedas sueltos de nuevo en su cartera. Apagó la luz. Y en la oscuridad del pequeño apartamento, se dijo a sí misma lo mismo que se decía todas las noches. Que mañana encontraría una manera, que siempre encontraba una manera, que mientras Noah siguiera respirando tranquilamente en su sueño, en la habitación de al lado, ella todavía tenía una razón para levantarse a la mañana siguiente. Sin saber nunca que la respuesta a todo esto se movía hacia ella desde una dirección que nunca podría haber imaginado. Al otro lado de la ciudad, donde enormes almacenes se erguían en silencio, como bestias dormidas a lo largo del oscuro borde del puerto. El coche oscuro atravesó una puerta de hierro que se abrió automáticamente y se cerró de nuevo detrás de él. Y el hombre del abrigo de lana negro salió bajo la fría luz de las altas lámparas. Sin prisa, sin un solo movimiento desperdiciado. Su nombre era Adriano Castellani. Pero durante mucho tiempo, muy pocas personas se habían atrevido a llamarlo por el nombre que le dieron al nacer. Y para la gente que trabajaba para él, la gente que le debía, la gente que le temía, era simplemente Dorian, un nombre pronunciado en voz baja, como la gente habla de un cambio en el tiempo. A los 34 años,
Dorian controlaba casi todo lo que sucedía en el puerto este de Baltimore, no a través de amenazas ruidosas o demostraciones de poder que los hombres pequeños suelen amar, sino a través de algo mucho más aterrador, una quietud absoluta, la quietud de un hombre que nunca había necesitado levantar la voz. Porque toda la sala siempre contenía la respiración para oírle hablar en voz baja. Cuando entró en el edificio, un hombre alto y poderoso con la cabeza rapada y un rostro tan quieto como la piedra ya estaba esperando. Era Silvio Ferraro, el hombre que había caminado junto a Dorian durante 15 años. La única persona en el mundo a la que se le permitía hablarle sin elegir sus palabras con demasiado cuidado. Silvio le dijo que habían encontrado su cartera. Su voz profunda y áspera mientras le entregaba la cartera de cuero recuperada. Luego añadió que habían atrapado al carterista a 3 manzanas de distancia. Que el chico no sabía de quién era el bolsillo que había robado, y preguntó cómo quería Dorian que se encargaran de él. Dorian tomó la cartera, la abrió y vio que todo seguía allí. Las tarjetas, los billetes, todo. Y casi se rió, no por el chico, sino por la ironía de toda la noche. Que él, un hombre que podría haber comprado toda la calle donde estaba ese restaurante con una sola llamada telefónica, acababa de estar allí siendo humillado por un gerente de noche porque no tenía $19 en la mano, solo para ser rescatado por una mujer cuyos zapatos estaban casi gastados por los talones. Dorian le dijo que dejara ir al chico, que le diera una comida decente y le dijera que se fuera de ese distrito, porque un niño que roba carteras por hambre no era asunto de ellos. Silvio asintió y no preguntó nada más, porque 15 años le habían enseñado que cuando Dorian hablaba de niños y de hambre, había una línea que nunca debía cruzarse. Pero Dorian todavía no entró en su oficina. Se quedó allí, todavía sosteniendo la cartera, con sus ojos gris pálido fijos en algún punto vacío en la distancia. Y Silvio, que entendía a su jefe mejor que nadie, supo que algo esa noche se había alojado dentro de este hombre y se negaba a soltarlo. Finalmente, Dorian dijo lentamente que había habido una mujer que había pagado su comida cuando el gerente estaba a punto de llamar a la policía, que ella no sabía quién era él, que pensaba que él realmente no tenía dinero, y aún así pagó con los últimos billetes de su bolsillo, porque él había visto sus manos contándolos. Silvio frunció el ceño y preguntó si quería que la encontrara. Dorian sacó de su bolsillo interior el pequeño trozo de papel con la matrícula del coche viejo escrita en él, y lo colocó sobre la fría mesa de metal entre ellos. Dijo que el coche de ella había estado estacionado al borde del aparcamiento, y quería saber quién era ella, su nombre, dónde vivía, su situación, todo. Pero nadie debía tocarla, y nadie debía hacérselo saber. Solo debían averiguarlo. Silvio recogió el trozo de papel, miró los números. Luego levantó los ojos hacia su jefe, con una pregunta silenciosa. Porque en 15 años, nunca había visto a Dorian preocuparse por localizar a una extraña por una sola comida. Y Dorian, leyendo esa pregunta no formulada, solo dijo en voz baja que en su mundo, Silvio, la gente traiciona, la gente miente, la gente se vende por cantidades mucho menores a $19. Que había pasado toda su vida entre esa gente. Y esa noche, una mujer que no tenía nada en sus manos había regalado lo último que tenía a un extraño sin esperar nada a cambio. ¿Y sabía Silvio lo raro que era eso? Silvio no respondió, porque la pregunta no necesitaba respuesta. Dorian continuó, su voz bajando a algo casi solemne. Dijo que la deuda era lo más sagrado que quedaba en este mundo inmundo, que todos debían pagar lo que debían. Silvio, incluyéndolo a él, especialmente él, que la gente podía olvidar una promesa, olvidar una amabilidad, pero él no. Él lo registraba todo. Miró por la gran ventana al final de la habitación hacia el agua oscura y las lejanas luces brillantes de la ciudad en la otra orilla, donde en algún lugar de esa oscuridad había un apartamento en la planta baja y una mujer que acababa de contar las últimas monedas que poseía. Dijo en voz baja, casi para sí mismo, que mañana por la mañana iría a verla, no para asustarla, solo para devolver lo que había tomado prestado, y que el coche debería estar listo al amanecer. Y Silvio,
Sosteniendo el trozo de papel con la matrícula de Delia Marsh en su gran mano, asintió una vez y salió en silencio, dejando al hombre más poderoso del puerto, de pie solo junto a la ventana, mirando hacia la ciudad dormida, con un nuevo nombre recién grabado en el libro de deudas invisible que había llevado consigo toda su vida. Delia solo había dormido unas 3 horas cuando llamaron a la puerta. No del tipo urgente y frenético que hacía Noah en las noches en que no podía respirar, sino 3 golpes lentos, firmes y medidos, el sonido de alguien acostumbrado a que le abran las puertas, y se sentó de golpe en el sofá, donde se había quedado dormida, con una factura todavía en la mano. Su corazón latiendo con fuerza, porque en este barrio nadie llamaba a la puerta al amanecer para traer buenas noticias. Miró por la rendija de la puerta, y vio una figura alta que llenaba casi todo el estrecho pasillo. Y cuando se dio cuenta de quién era, cuando reconoció el pelo negro peinado hacia atrás con mechas plateadas y el abrigo de lana negro del hombre de Roses de la noche anterior, su corazón pareció detenerse por un instante. Porque ¿cómo había encontrado este lugar? ¿Cómo sabía dónde vivía? Y en ese momento, todas las advertencias que había ignorado la noche anterior volvieron de golpe. Abrió la puerta un poco, solo un poco, dejando la cadena puesta, y lo miró a través de la estrecha abertura. Le preguntó cómo había encontrado su casa, tratando de mantener la voz firme, aunque podía oír claramente el temblor en ella. El hombre no se acercó. De hecho, incluso retrocedió medio paso para que ella se sintiera menos amenazada. Un pequeño gesto, cuyo significado solo entendería más tarde, y dijo con esa voz baja y tranquila, que lamentaba venir a esa hora, que no había querido asustarla, que ella lo había ayudado la noche anterior, y él no era el tipo de hombre que dejaba pasar algo así. Le tendió un sobre, grueso, sin sellar, e incluso a través de la estrecha rendija de la puerta, Delia pudo ver que dentro había un fajo de dinero más grande que cualquier cosa que hubiera tenido en sus manos en meses. Dijo que era para agradecerle, no solo por los $19, sino por levantarse cuando nadie más lo haría, y le pidió que lo aceptara. Delia miró el sobre, y por un segundo, solo un segundo, vio todo lo que ese dinero podía comprar. Un nuevo inhalador para Noah, la factura de la luz pagada, una semana sin quedarse despierta haciendo cálculos, y el hambre muy humana dentro de ella quiso extender la mano y arrebatarlo, pero no lo hizo. Desenganchó la cadena, abrió la puerta un poco más, se irguió en su pijama arrugado con su pelo enredado y las ojeras bajo sus ojos insomnes, y miró directamente a los ojos gris pálido de ese rico extraño mientras le decía que se lo agradecía, pero que no lo aceptaría. El hombre se quedó quieto, y Delia vio claramente el destello de sorpresa cruzar un rostro que rara vez revelaba algo. Dijo en voz baja que no entendía, que ella lo necesitaba mucho. Él podía verlo. Entonces, ¿por qué se negaba? Y Delia, agotada y desgastada, de pie allí en la hora más oscura de la mañana, dijo lo más sincero que tenía en su corazón, que si aceptaba su dinero, entonces lo que había hecho la noche anterior se convertiría en una transacción. Y no era eso. No lo había ayudado para obtener algo a cambio. Lo había ayudado porque lo estaban tratando injustamente en ese momento y no podía soportar verlo. Eso era todo. Si aceptaba su dinero ahora, significaría que la amabilidad tiene un precio, y preferiría ser pobre antes que creer eso. Luego habló más suavemente, casi con ternura, diciéndole que se quedara con su dinero y que llegara a casa a salvo. El hombre permaneció inmóvil durante un largo rato, con el sobre todavía en la mano entre ellos. Y algo estaba sucediendo detrás de esos ojos. Algo complicado que Delia no podía leer. Como si estuviera tratando de encontrar un ángulo oculto, una trampa, un motivo secreto. Y lentamente se diera cuenta de que no había ninguno. Finalmente, asintió lentamente, el mismo asentimiento único de la noche anterior. Luego guardó el sobre de nuevo en el bolsillo de su abrigo. Dijo que entendía, se dio la vuelta y caminó por el pasillo. Pero al final del corredor, se detuvo, la miró una última vez. Y en esa mirada, algo había cambiado. Ya no era la atención de un hombre que quería pagar una deuda, sino algo más profundo,
casi respeto mezclado con curiosidad. La mirada de un hombre que acababa de encontrar algo que había pasado toda su vida creyendo que ya no existía. Luego desapareció de la vista. Dileya cerró la puerta, apoyó la espalda en la madera y soltó un largo suspiro, pensando que todo había terminado, que nunca volvería a ver a ese extraño hombre. No podía saber que cuando Dorian salió del edificio y se inclinó para entrar en el coche que esperaba, se sentó en silencio durante un largo rato antes de hablar con Silvio en el asiento delantero. Su voz era completamente diferente, más baja, más resuelta. Dijo que ella se había negado, que había rechazado un fajo entero de dinero cuando no le quedaba nada. Miró por la ventana hacia la oscura ventana de la planta baja, donde ella había desaparecido. Le dijo a Silvio que averiguara todo sobre ella, ya no para pagar una deuda, sino porque necesitaba saber cómo una persona así vivía en una ciudad como esta. Y tenía la sensación, dijo en voz baja, de que ella estaba en muchos más problemas de los que dejaba ver a nadie. El hospital público del condado de Marlow se alzaba en el extremo este de la ciudad, como un cuerpo envejecido tratando de sobrevivir una temporada más, con largos pasillos bajo luces fluorescentes parpadeantes, baldosas amarillentas por años de pisadas, y el distintivo olor a desinfectante mezclado con algo viejo que nadie podía nombrar. Y Dileya había trabajado allí durante 3 años, lo suficiente como para conocer cada gotera en el techo, cada puerta que se atascaba, cada escasez que la dirección prometía arreglar antes de olvidarla silenciosamente de nuevo. Esa noche, cuando comenzó su turno con los ojos todavía irritados por la falta de sueño, fue a buscar una caja de guantes en el armario de suministros del departamento y lo encontró vacío de nuevo. Y se quedó allí un momento, mirando ese estante vacío, la familiar sensación de impotencia creciendo en su pecho. Fue a buscar a Yvette Colson, la enfermera jefe del turno de noche, una mujer de unos 50 años, con un rostro afilado y frío, y ojos que siempre parecían estar calculando algo. Y la encontró en el puesto de enfermería, inclinada sobre una pila de papeles. Dileya le dijo a Yvette que el armario de suministros del departamento se había quedado sin guantes de nuevo, tanto de tamaño mediano como pequeño, y que tenía 3 pacientes que necesitaban cambios de vendaje esa noche, y no podía hacerlo sin guantes. Yvette ni siquiera levantó la cabeza. Solo siguió pasando los papeles frente a ella y le dijo a Dileya que bajara al almacén central y cogiera algunos de allí. Dileya le recordó que el almacén central estaba cerrado después de la medianoche y que Yvette lo sabía. Y que la última vez que bajó allí, le dijeron que el departamento ya había recibido su suministro mensual completo, aunque claramente no era suficiente. Solo entonces Yvette levantó la vista, y su mirada era tan fría que Dileya casi se estremeció. Yvette le dijo que el inventario de suministros era problema de la oficina de suministros, no de ella, que ella solo gestionaba el turno, y que si Dileya tenía quejas sobre las cuotas de asignación, podía escribir un informe a la Junta, pero el asunto estaba fuera de su autoridad. Esa frase, fuera de mi autoridad, Dileya la había oído tantas veces que casi había perdido todo significado. Un hechizo. La gente en este hospital lo usaba para lavarse las manos de todo, para empujar la responsabilidad hacia otro escritorio, otra persona, hasta que nadie era responsable de nada más, y el paciente simplemente yacía allí esperando. Pero había algo en la forma en que Yvette cerró apresuradamente el archivo cuando Dileya se acercó. Algo en la forma en que miró hacia la puerta del almacén y luego desvió la vista. Eso hizo que un pequeño rincón de la mente de Dileya se tensara, aunque en ese momento estaba demasiado cansada para preocuparse. No discutió más, porque discutir con Yvette era tan inútil como discutir con una pared. Así que buscó en silencio en los otros armarios de respaldo hasta que encontró algunos pares de guantes sueltos que alguien había olvidado. Luego comenzó a hacer sus rondas como cada noche. En la habitación al final del pasillo, cama número 7, estaba la señora Agnes, y como de costumbre, la anciana todavía estaba despierta. La señora Agnes tenía 81 años, y había estado hospitalizada durante casi 2 meses debido a una afección pulmonar crónica. Y lo que más le dolía a Dileya de ella no era la enfermedad, sino la soledad, porque en todos esos 2 meses,
Dileya no había visto a nadie visitarla ni una sola vez. Ni hijos, ni parientes, ni un solo amigo. Solo una pequeña anciana acostada entre sábanas blancas, mirando por la ventana nocturna, con ojos todavía extrañamente brillantes. Cuando Dileya entró, la señora Agnes dijo con su voz ronca pero cálida que Dileya estaba trabajando en el turno de noche de nuevo, que trabajaba demasiado, y que solo con mirarla estaba tan delgada como un gorrión de invierno. Dileya soltó una risa silenciosa. Fue a la cabecera de la cama para ajustar su almohada y revisar la vía intravenosa. Y le dijo que estaba bien, que la señora Agnes era la que necesitaba descansar. Y le preguntó por qué seguía despierta tan tarde. Y como hacía cada noche, Dileya sacó en secreto del bolsillo de su bata blanca una galleta envuelta en una servilleta, algo que siempre guardaba de su propia bandeja de comida, y la colocó en la mano de la anciana. Porque la comida aquí era insípida, y la señora Agnes rara vez terminaba su porción. La anciana tomó la galleta, sonrió, luego sostuvo la mano de Dileya en la suya, delgada y manchada por la edad, durante un largo rato. Le dijo suavemente a Dileya que era una persona amable, y que en este lugar las personas amables eran raras, así que tenía que tener cuidado, que había estado acostada aquí el tiempo suficiente para ver muchas cosas. Cosas que la gente pensaba que era demasiado vieja para notar, y que estaban sucediendo cosas en este hospital, cosas sobre medicamentos en las que Dileya no debería involucrarse. Dileya se quedó quieta y la miró, preguntándole qué quería decir con eso. Pero la señora Agnes solo le dio una palmadita suave en la mano, sus ojos parpadeando de fatiga y algo casi como miedo. Luego giró su rostro hacia la ventana. Dijo que aún no había llegado el momento. Que Dileya debería cuidarse a sí misma y a su hermano pequeño primero, pero que debería recordar sus palabras, que cuando viera que los medicamentos desaparecían de repente del almacén, mientras los registros todavía mostraban todo contabilizado, no debería cerrar los ojos como todos los demás. Dileya se quedó allí en esa habitación silenciosa pasada la medianoche, un escalofrío recorriendo su espalda que aún no podía nombrar, sin saber nunca que las palabras de una anciana solitaria en la cama número 7 acababan de abrir la primera puerta que conducía a una verdad más grande de lo que podía imaginar. La tarde siguiente, después de que Noah se fuera a la escuela y Dileya estuviera sola en el apartamento, tratando de robar unas horas de sueño antes del turno de noche, volvieron a llamar a la puerta, pero esta vez no fueron los 3 golpes lentos y sólidos de Dorian. Fue una serie de toques ligeros, casi familiares, el tipo de llamada que hace alguien que quiere que creas que es un amigo, mientras ambos sabían que no lo era. Y cuando Dileya abrió la puerta, su corazón se hundió al ver a Roar Devo, de pie allí con la sonrisa de un zorro. Roar era un hombre delgado, vestido con más cuidado del necesario, con el pelo engominado y pesados anillos de oro en los dedos, y se ganaba la vida con la desesperación de otras personas, prestando pequeñas sumas a un interés brutal a las familias de este barrio cuando no tenían a dónde más acudir, luego apretando su control sobre ellas poco a poco hasta que nunca podían liberarse. Dileya le había pedido prestado cuando su madre estaba en la etapa final de su enfermedad, cuando las facturas del hospital habían caído como una inundación y los bancos habían cerrado todas las puertas. Y fue un error que todavía estaba pagando mes tras mes. La deuda como un pozo sin fondo que solo se hacía más profundo cuanto más intentaba llenarlo. Roar la saludó como la bella señorita Marsh, poniendo un pie sobre el umbral sin permiso para que ella no pudiera cerrar la puerta. Sus ojos recorriendo rápidamente el pequeño apartamento, con la mirada evaluadora de un hombre que calcula lo que aún queda por llevarse. Dijo que solo había pasado a saludar, que el pago de este mes se había retrasado de nuevo, 3 veces seguidas, y que ella sabía que él había sido muy paciente con ella, ¿verdad? Dileya se quedó bloqueando la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho, tratando de mantener la voz tranquila. Le dijo que pagaría, que siempre pagaba, solo que este mes su hermano necesitaba medicinas y necesitaba un poco más de tiempo. Roar chasqueó la lengua, un pequeño sonido falso lleno de simpatía fingida. Dijo que el niño, sí, ese niño enfermo, y que la medicina era cara. Luego inclinó la cabeza
y su sonrisa cambió a algo que hizo que la piel de Dileya se erizara. Le dijo que tenía una propuesta que podría resolver sus dos problemas a la vez. Había oído que trabajaba en el hospital del condado de Marlow, enfermera de turno de noche, que entraba y salía de las salas de medicación libremente y nadie prestaba atención. Bajó la voz a una especie de intimidad sucia, diciendo que había ciertos medicamentos. Ella sabía a qué se refería, del tipo por el que la gente de fuera pagaría precios muy altos. Todo lo que tenía que hacer era sacar un poco para él de vez en cuando, cosas que los registros marcarían como merma, dañadas, caducadas de todos modos. Nadie saldría perjudicado, y a cambio, su deuda se volvería notablemente más ligera. Quizás, en solo unos meses, estaría completamente libre de ella. Le dijo que lo pensara. Medicina para el niño, no más deudas, una vida mucho más fácil. Por un momento, la habitación pareció quedarse en silencio, y Dileya entendió de inmediato que esto no era una sugerencia casual, que Rohr lo había calculado de antemano, que había visto en ella el eslabón perfecto, una mujer desesperada con llaves de las habitaciones que él quería, y también entendió de inmediato, con una claridad fría, que de lo que estaba hablando eran las pastillas que deberían haber estado en manos de pacientes como la señora Agnes. Ancianos solitarios, niños, familias pobres que no podían permitirse comprarlas en otro lugar, y que si hacía lo que él quería, se convertiría en parte de la misma máquina que estaba asfixiando a las personas por las que se quedaba despierta toda la noche para cuidar. Miró directamente a los pequeños ojos de Rohr y dijo, no, su voz uniforme e inamovible. Rohr parpadeó como si no creyera lo que oía, y preguntó qué había dicho. Ella dijo que había dicho no, que no sacaría ni una sola pastilla de ese hospital, que esas medicinas pertenecían a los pacientes, no a él, no a ella, que preferiría trabajar 3 turnos más, preferiría vender su coche, preferiría hacer cualquier cosa antes que quitarle la medicina de la boca a los enfermos. Le dijo que le devolvería lo que le debía, cada céntimo, de la misma manera que lo había pedido prestado, pero que lo otro nunca sucedería. La sonrisa en los labios de Rohr murió lentamente, y por un momento la máscara amistosa se deslizó, revelando algo frío y cruel debajo, pero luego volvió a ponerse la sonrisa. Solo que esta vez no le llegó a los ojos. Dijo que era una mujer de principios y que lo respetaba, de verdad. Retiró el pie del umbral y salió al pasillo. Pero antes de darse la vuelta, miró hacia atrás, su voz aterradoramente suave, mientras le decía que los principios eran un lujo, señorita Marsh. Y la gente como ella no solía conservarlos por mucho tiempo. Le dijo que lo pensara bien, que era un hombre paciente, pero su paciencia, como la deuda de ella, no era ilimitada. Luego se fue, el sonido de sus anillos de oro, golpeando la barandilla de la escalera, desvaneciéndose poco a poco, dejando a Dileya clavada en el umbral, la puerta todavía abierta, el frío del atardecer entrando, y por primera vez pudo sentir claramente el círculo cerrándose a su alrededor. Por un lado, una deuda sin salida, por el otro, una conciencia que nunca vendería. Y no sabía cuánto tiempo podría permanecer de pie entre esos dos acantilantilados. La sucia propuesta de Rohr se aferró a Dileya durante todo ese turno de noche, como una mancha que no se podía lavar. Y quizás por eso, comenzó a mirar todo en el hospital con otros ojos, más agudos, más sospechosos, notando cosas que antes había pasado por alto en la neblina del agotamiento constante. Alrededor de las 3 de la mañana, cuando pasó por la habitación de la señora Agnes para ver cómo estaba, la anciana estaba despierta como de costumbre. Pero esta noche, algo era diferente, sus ojos inusualmente claros. Y cuando Dileya se acercó a la cama, ella le tomó la mano y la hizo sentarse en el borde de la cama, bajando la voz hasta que fue casi un susurro. Le dijo a Dileya que había estado pensando y que había decidido que tenía que hablar, que no le quedaba mucho tiempo en este mundo, y no quería llevarse lo que había visto a la tumba. Dileya se inclinó más cerca, su corazón latiendo más rápido, y preguntó qué había visto. La señora Agnes miró hacia la puerta, para asegurarse de que no había nadie. Luego comenzó a hablar. Dijo que desde su cama, como Dileya podía ver, tenía una vista directa del pasillo y de la puerta del almacén
al final del pabellón. Kay había estado acostada allí durante 2 meses, sin dormir cada noche, así que lo había visto todo. Había noches, muy tarde, cuando pensaban que nadie estaba despierto, en que la gente entraba y salía de ese almacén. No para coger cosas para los pacientes, dijo. Sacaban bolsas, cajas. Y a la mañana siguiente oía a las jóvenes enfermeras quejarse de que volvía a faltar medicina, que volvía a faltar gasa, mientras los registros seguían mostrando todo completamente contabilizado. La medicina no tiene piernas y se va sola, le dijo a Dileya, preguntándole si entendía lo que quería decir. Un escalofrío recorrió la espalda de Dileya, porque las palabras de la anciana coincidían con una perfección horrible con la propuesta que Rohr le había hecho esa tarde. Las pastillas que los registros marcarían como merma, dañadas, caducadas. Esas fueron las palabras exactas que él había usado. Dileya preguntó en voz baja si la señora Agnes había visto claramente quién era. La anciana negó lentamente con la cabeza. Dijo que sus ojos ya eran viejos y por la noche solo estaba la luz de salida, así que no podía ver la cara con claridad. Pero sabía una cosa. Esa persona tenía una llave. Ese almacén se cerraba con una tarjeta de acceso y solo unas pocas personas de alto rango podían abrirlo. Quienquiera que estuviera cogiendo la medicina no era un extraño que se colaba. Dijo que era alguien de dentro de la casa. Alguien de dentro de la casa. Esas 3 palabras se asentaron en la mente de Dileya como una piedra hundiéndose en el fondo del agua, porque significaba que esto no era simplemente que Rohr quisiera que ella se convirtiera en su mano derecha, sino que ya había una red operando. Alguien dentro del hospital ya había estado sacando medicina, y Rohr simplemente quería otra fuente, otro eslabón añadido a una máquina que había estado funcionando durante mucho tiempo. Dileya agradeció a la anciana, le dijo que intentara dormir. Luego salió al pasillo con la cabeza dando vueltas. Y como si el propio destino quisiera confirmar su sospecha, cuando pasó la curva que llevaba al almacén, se quedó helada y rápidamente se pegó a un hueco oscuro en la pared. Porque allí, frente a la puerta del almacén, bajo el brillo rojo sangre de la señal de salida, estaba Yvette Colson. La enfermera jefe estaba allí a una hora en que debería haber estado en el puesto de enfermería. Y no estaba sola. Un hombre con uniforme de repartidor estaba a su lado, y entre ellos había una caja de plástico llena que Yvette le estaba empujando con un movimiento rápido y secreto. Dileya no podía oír lo que decían. Solo vio a Yvette pasar su tarjeta de acceso por la cerradura. Vio la puerta abrirse. La vio mirar a ambos lados del pasillo con los ojos de alguien que hace algo que no quiere que nadie vea. Y en ese momento, cada pieza suelta en la mente de Dileya encajó con una claridad aterradora. La frase "fuera de mi autoridad" dicha demasiado rápido. La forma en que Yvette cerraba apresuradamente los archivos cada vez que Dileya se acercaba. La forma en que siempre ignoraba cada pregunta sobre los suministros que faltaban. Yvette era la persona de dentro, o al menos parte de ella. Dileya se quedó escondida en la oscuridad, conteniendo la respiración. Su corazón latiendo tan fuerte que temía que pudieran oírlo, y se dio cuenta de que estaba ante algo mucho más peligroso que su deuda con Rohr. Algo que, si se involucraba, incluso si todo lo que hacía era saberlo, podría costarle todo. Retrocedió en silencio, un paso a la vez, hasta que estuvo completamente fuera de la vista al doblar la esquina. Y solo entonces se atrevió a darse la vuelta y caminar rápidamente de regreso a su pabellón. Su respiración agitada, con un solo pensamiento resonando en su mente. Que acababa de ver algo que nunca debería haber visto. Que esta red era más grande, más profunda y más firmemente arraigada de lo que jamás había imaginado. Y que ahora, quisiera o no, se había convertido en alguien que sabía demasiado. Durante varias noches después de eso, Dileya no pudo quitarse de la cabeza la imagen de Yvette, de pie frente a la puerta del almacén. Y aunque cada instinto de supervivencia dentro de ella le gritaba que lo olvidara, que bajara la cabeza y hiciera su trabajo, que cuidara de Noah y no se involucrara en algo que podría tragárselos a ambos, todavía había algo más dentro de ella. Lo mismo que la había hecho levantarse en Roses esa noche, que no le permitía darse la vuelta. Así que una noche, cuando el hospital se había calmado, fue de nuevo a la cama de la señora Agnes, y esta vez
Fue Dileya quien comenzó la conversación, susurrándole a la anciana lo que había visto fuera del almacén. La señora Agnes escuchó, su rostro arrugado volviéndose más pesado con cada momento que pasaba. Luego soltó un largo suspiro, como si dejara caer la carga de toda una vida. La anciana le dijo suavemente que nunca le había contado esto antes, pero que no siempre había sido solo una paciente aquí, que una vez había trabajado en el Hospital Marlow durante casi 30 años en el departamento de farmacia, hasta que se jubiló hace casi 10 años, y que conocía este lugar por dentro y por fuera, y le dijo a Dileya que la falta de medicamentos aquí no era algo nuevo. Había estado sucediendo durante mucho tiempo, incluso cuando ella todavía trabajaba aquí. En aquellos días, también había habido una red como esta, sacando medicamentos y vendiéndolos en otros lugares, apuntando a medicamentos caros, tratamientos para los enfermos graves, las mismas cosas que los pacientes pobres más necesitaban y que de alguna manera siempre faltaban. Dileya sintió algo extraño crecer en su pecho, un vago instinto que aún no podía nombrar, y le pidió a la anciana que continuara. La señora Agnes cerró los ojos por un momento, como si buscara en su memoria. Recordó un periodo, quizás 3 o 4 años antes, justo antes de irse por completo debido a su salud, cuando esa red había estado muy activa. Ciertos medicamentos para pacientes en las etapas finales de enfermedades pulmonares, buenos medicamentos, medicamentos caros, llegaban y luego desaparecían. Y a los pacientes se les cambiaba a alternativas más baratas y débiles sin que sus familias lo supieran nunca. Había visto varios casos fallecer cuando podrían haber vivido más tiempo si hubieran recibido la medicina adecuada que el hospital debería haber tenido disponible. Y cuando la señora Agnes dijo eso, algo en la mente de Dileya se heló. Porque 3 o 4 años antes era también la época en que su madre había estado aquí, en este mismo Hospital Marlow, en el pabellón de neumología, luchando contra la enfermedad que se la había llevado. Y Dileya recordaba esos últimos días con dolorosa claridad. Recordaba la forma en que los médicos seguían cambiando la medicación de su madre una y otra vez. Recordaba la forma en que decían que la mejor medicina no estaba disponible temporalmente, que tenían que esperar el próximo envío. Recordaba la forma en que su madre se debilitaba cada vez más, mientras las promesas sobre la medicina seguían alejándose, hasta que no quedaba tiempo para esperar. En aquel entonces, Dileya había sido demasiado joven, demasiado afligida, demasiado confiada en la gente con batas blancas para sospechar algo. Había aceptado esa explicación como un hecho del destino, que la medicina no estaba disponible, que el hospital era pobre, que no había nadie a quien culpar. Pero ahora, sentada junto a la cama de la señora Agnes pasada la medianoche, con todo lo que acababa de oír, una terrible posibilidad se abrió ante ella como un abismo, que quizás la medicina de su madre nunca había estado realmente indisponible, que quizás había estado allí, en el almacén, solo que alguien se la había llevado y la había vendido fuera, que quizás su madre no tenía que morir, al menos no tan pronto y no tan dolorosamente. Si las pastillas que deberían haberle pertenecido no hubieran sido robadas por la codicia de personas que valoraban las vidas humanas menos que el dinero. Dileya se quedó inmóvil, con las manos apretadas hasta que sus nudillos se pusieron blancos, y sintió una emoción que no se había permitido sentir en mucho tiempo crecer dentro de ella. No tristeza, sino ira, profunda y fría. Ira por su madre, ira por la señora Agnes. Ira por cada paciente que había yacido en este lugar y se le había robado la oportunidad de vivir, simplemente porque eran pobres y no tenían a nadie que los protegiera. Su voz tembló mientras le susurraba a la señora Agnes que su madre había muerto en el pabellón de neumología de este hospital hace 3 años. La señora Agnes abrió los ojos y la miró, y en esos viejos ojos surgió una tristeza infinita. Extendió su mano delgada y temblorosa y tomó la mano de Dileya entre las suyas. Incapaz de decir nada, porque algunas verdades eran demasiado grandes para ser consoladas con palabras. Y en ese momento, en la quietud de la habitación del hospital, donde solo se oía el sonido constante de la máquina de respiración, algo dentro de Dileya cambió para siempre. Esta lucha ya no era solo por su deuda, ya no era solo por una vaga idea de justicia. Ahora le pertenecía,
Llevaba el nombre de su madre. Y supo con una certeza que la asustaba incluso a ella, que ya no podía dar la espalda y marcharse. 3 días después, cuando Dileya acababa de terminar su turno y entraba en el aparcamiento del hospital bajo la fría luz gris de la madrugada, vio a Roar Devo esperando junto a su viejo coche. Y en el instante en que lo vio, supo que esta vez era completamente diferente a la anterior, porque su rostro ya no llevaba la sonrisa de un zorro fingiendo ser amable, sino una mirada fría e impaciente. El rostro de un hombre cuya paciencia se había agotado y que ya no se molestaba en ocultarlo. Dijo su nombre sin ningún saludo cortés. Luego le dijo que le había dado tiempo para pensar y que ahora venía a escuchar su respuesta. Dileya apretó la correa de su bolso, tratando de que no le temblara la voz, y le dijo que su respuesta seguía siendo la misma que antes, que pagaría su deuda según el acuerdo, pero que no tocaría la medicina del hospital. Nunca. Roar asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta y ya se hubiera preparado para ella. Le dijo que esperaba que fuera más sabia, pero si quería jugar a la mujer de principios, entonces él tenía sus propios métodos. Sacó un teléfono de su abrigo, lo deslizó varias veces. Luego le mostró la pantalla, y Dileya vio fotografías en ella, fotografías de formularios de retirada de suministros del hospital con su nombre, con su firma. Formularios que recordaba haber firmado cuando recogía guantes, gasas y pequeños suministros de rutina para el pabellón. Pero ahora, junto a ellos, había notas añadidas sobre medicamentos caros, cantidades faltantes. Todo dispuesto tan hábilmente que parecía que la propia Dileya había sido quien los había sacado. Roar dijo que se veía hermoso, su voz dulce como la miel y fría como el hielo. Luego le dijo que tenía amigos en todas partes, incluso dentro de su hospital. Todo lo que tenía que hacer era enviar estas cosas a la junta, a la policía. ¿Y qué creía ella que pasaría? Una enfermera pobre, ahogada en deudas con un motivo claro, y su firma en los papeles. ¿A quién creería la gente? ¿A ella o a esta evidencia? Perdería su trabajo de inmediato. No, peor que eso, sería procesada. ¿Y cómo podría una mujer procesada por robo, una mujer en prisión, cuidar de un hermano pequeño enfermo? Se lo quitarían, señorita Marsh. Lo pondrían en un hogar. Lo perdería todo. Cada una de sus palabras era como una cuchilla clavada en el lugar más tierno de Dileya, y sintió que el suelo bajo sus pies se hundía, porque él había encontrado el punto fatal, no su vida, no su libertad, sino Noah, el frágil hermano pequeño que respiraba por pura fuerza de voluntad, la única cosa en el mundo por la que cambiaría todo para proteger. Le dijo que no podía hacer eso, pero incluso ella pudo oír la desesperación en su voz. «Esos papeles son falsos», dijo. «Puedo demostrarlo». Roar soltó una risa silenciosa y guardó el teléfono. «¿Demostrarlo?», preguntó. «¿Con qué? ¿A quién? ¿Tenía dinero para contratar a un abogado? ¿Tenía a alguien de su lado?» «No tenía nada, señorita Marsh». Y esa era la parte hermosa. Estaba completamente sola. Le dio exactamente una semana. Una semana para empezar a trabajar para él, o esas pruebas llegarían a las personas que necesitaban verlas. Le dijo que se fuera a casa y lo pensara, que abrazara a su hermano pequeño y lo pensara con mucho cuidado. Luego se dio la vuelta y caminó tranquilamente por el aparcamiento vacío, dejando a Dileya clavada junto a su coche, con las manos temblando violentamente. Y se quedó allí mucho después de que él desapareciera, incapaz de moverse, hasta que se dio cuenta de que estaba llorando. Lágrimas silenciosas rodando por su rostro que no se molestó en secar. Condujo a casa a través de la niebla matutina. Y cuando llegó al apartamento, se quedó en la puerta de la habitación de Noah y lo observó mientras dormía profundamente. Su rostro pacífico en el sueño, su pequeño pecho subiendo y bajando uniformemente. Y tuvo que agarrarse con fuerza al marco de la puerta para no derrumbarse en voz alta. Esa noche, después de que Noah se fuera a la cama, Dileya se sentó sola en la mesa de la cocina bajo la tenue luz amarilla. Y por primera vez en 3 años de obligarse a mantenerse en pie, sintió como si realmente estuviera a punto de colapsar. Pensó en cada camino y vio que todos estaban bloqueados. Si obedecía a Roar, traicionaría todo en lo que creía.
Traicionaría incluso la memoria de su madre. Se convertiría exactamente en el tipo de persona que la había matado. Y si se negaba, perdería su trabajo, su libertad y a Noah. Bajó la cabeza entre sus manos y finalmente dejó que las lágrimas que había contenido durante años se desataran. Llorando por su madre, llorando por su hermano, llorando por sí misma. Una mujer que había dado demasiado y nunca había sido recompensada por la vida. Y en la solitaria oscuridad de esa pequeña cocina, le susurró a alguien, a sí misma, a las estrellas en las que ya no creía, que ya no sabía qué hacer, que estaba agotada, que esta vez realmente no veía una salida. No tenía idea de que en esas horas más oscuras, al otro lado de la ciudad, un hombre con un abrigo de lana negro estaba leyendo un archivo sobre su vida. Y todo lo que leía hacía que sus ojos gris pálido se oscurecieran por momentos. La tarde siguiente, justo después de que Dileya llevara a Noah a quedarse con la amable vecina para poder prepararse para su turno de noche, el familiar coche oscuro apareció de nuevo. Se detuvo silenciosamente en la acera frente al edificio, y el hombre del abrigo de lana negro salió, esta vez sin llevar ningún sobre, sin palabras de agradecimiento, sino con una gravedad que hizo que Dileya se detuviera en seco en la acera. Dorian dijo su nombre, señorita Marsh. Luego le dijo que necesitaba hablar con ella, solo unos minutos, que era importante, y creía que concernía a su seguridad. Dileya se cruzó de brazos, recelosa, porque después de todo lo que estaba pasando, la confianza era un lujo que ya no se atrevía a dar a nadie. Le preguntó por qué había venido a buscarla de nuevo, diciendo que pensaba que ya habían terminado el uno con el otro. Dorian la miró por un momento. Luego dijo directamente y sin evasivas, algo por lo que más tarde estaría agradecida, que tenía derecho a saber quién era él antes de escuchar lo que estaba a punto de decir. Su nombre era Adriano Castellani. En el distrito del puerto este de esta ciudad, y en muchos otros lugares también, la gente lo llamaba Dorian. No era un hombre de negocios ordinario, señorita Marsh, y no insultaría su inteligencia fingiendo lo contrario. Dirigía operaciones que la ley no siempre aprobaba. Mucha gente en esta ciudad le temía, y tenían razones para temerle. Dileya sintió que se le cortaba la respiración, porque aunque había sentido vagamente el oscuro poder que irradiaba este hombre desde la primera noche, oírle decirlo él mismo todavía le provocaba un escalofrío, y su primer instinto fue retroceder, correr adentro y cerrar la puerta. Pero había algo en la forma en que él estaba allí, manteniendo la distancia, sin amenazarla, sus manos descansando donde ella podía verlas. Eso la hizo quedarse. Preguntó, su voz asustada y desafiante a la vez, ¿qué quería un hombre como él de una pobre enfermera como ella? Dorian dijo que después de que ella se negara a aceptar su dinero, hizo que alguien la investigara. Sabía que era una intrusión y no se disculparía por ello. Pero quería que entendiera por qué. En su vida había conocido a todo tipo de personas y casi todas querían algo. Pero ella no había querido nada. Había necesitado entender a una persona así. Y cuando su gente la investigó, encontraron cosas que él creía que ella estaba llevando sola. Se acercó un paso, bajando la voz. Dijo que sabía sobre Roar Devo, sabía sobre su deuda, y sabía lo que Roar estaba tratando de obligarla a hacer. Dileya sintió que su corazón latía con fuerza, y preguntó cómo sabía eso. Dorian respondió que Devo estaba operando en territorio que él controlaba, y estaba haciendo algo que incluso en el mundo de Dorian se consideraba de las cosas más sucias de todas: sacar medicinas de los hospitales, robar medicinas a los enfermos, a los ancianos, a los niños, y venderlas para obtener beneficios. Los ojos grises de Dorian se oscurecieron, y por primera vez, Dileya vio una emoción real brillar en ellos. No un cálculo frío, sino una ira profunda y personal. Le dijo que él tenía sus propios principios, señorita Marsh. La gente podía llamarlo un hombre malo, y quizás tenían razón, pero había líneas que nunca cruzaba, y nunca permitía que nadie cruzara en su terreno. Hospitales, medicinas, niños, eso era intocable. Devo había cruzado esa línea, y había elegido a la persona equivocada para amenazar. Dileya se quedó allí con una tormenta arrasando su mente, porque una parte de ella quería creer a este hombre. Quería creer que por fin
alguien estaba de su lado, después de tantos años de luchar sola. Pero otra parte gritaba una advertencia, que era un jefe del crimen, que aceptar ayuda de un hombre como él no era diferente a caer en otra trampa, que los hombres como él nunca daban nada gratis. Así que dijo lentamente que él quería ayudarla, pero ¿qué querría a cambio? Acababa de decir que todo el mundo quería algo, entonces, ¿qué quería él de ella? Esa pregunta hizo que Dorian se quedara en silencio por un momento. Y luego la comisura de su boca se levantó ligeramente. No era una sonrisa, sino algo frágil y casi triste. Dijo que esa era exactamente la diferencia, señorita Marsh. No quería nada de ella. Ella le había dado algo que el dinero no podía comprar en una noche en que no le quedaba nada que dar. Ahora era su turno. No tenía que convertirse en su persona. No tenía que deberle nada. No tenía que hacer nada en absoluto. Solo necesitaba que ella le dejara encargarse de Devo. La miró directamente a los ojos. Pero no lo haría si ella decía que no. De todas las cosas que hacía, esta era la única que dejaría que ella decidiera por sí misma. Ya había sido suficientemente agotada por otras personas que la forzaban. Y Dileya se quedó allí, bajo la luz amarilla de la farola, con el hombre que estaba asfixiando su vida por un lado, y este hombre peligroso tendiéndole la mano por el otro. Y por primera vez en muchos días, sintió un frágil rayo de luz atravesar la oscuridad. Aunque todavía no sabía si se atrevía a tomar esa mano. Dileya todavía no había respondido. Y quizás fue esa misma vacilación lo que hizo que Dorian entendiera que necesitaba darle más que promesas vacías. Así que hizo algo. Silvio, sentado en el coche, admitiría más tarde que nunca había visto a su jefe hacer eso con nadie. Se sentó lentamente en el escalón de hormigón frente al viejo edificio, poniéndose a su nivel, dejando a un lado ese aire aterrador de autoridad para convertirse solo en un hombre hablando bajo la luz de la noche. Dijo que ella se preguntaba cómo podía confiar en un hombre como él, y debería preguntárselo, pero que le permitiera decirle quién era él. No la cáscara que esta ciudad veía, sino los principios que lo gobernaban. En su mundo, señorita Marsh, todo tenía reglas, aunque los de fuera no pudieran verlas. Y su primera regla, la regla que preferiría morir antes que romper, era nunca ganar dinero con las cosas que mantenían viva a la gente. Ni medicinas ni hospitales. Y absolutamente nunca, nunca tocar a un niño. Se detuvo, sus ojos mirando a lo lejos en la oscuridad al final de la calle, como si mirara hacia algún lugar muy lejano en el pasado. Dijo que había hombres en su negocio que harían cualquier cosa por dinero, que vendían cosas que destruían a la gente, que se aprovechaban de los más débiles. Él no era de ese tipo, y había derramado sangre para mantenerlo así. Devo era diferente. Miraba a un niño enfermo y solo veía una palanca para forzar a la madre del niño, no, a la hermana del niño, a hacer lo que él quería. Miraba la medicina destinada a los pacientes y solo veía dinero. Para Dorian, un hombre así no merecía ser llamado humano. Dileya escuchó, y aunque cada parte razonable de ella todavía le recordaba que fuera cautelosa, no podía negar que había una honestidad desnuda en su voz, algo que no se podía fingir. Dudó y dijo que él que todavía hacía cosas ilegales, que todavía era el tipo de hombre del que a la gente como ella se le enseñaba a mantenerse alejada. Dorian respondió que tenía razón, sin evitarlo en absoluto. No había venido aquí para convencerla de que era un buen hombre. No lo era. Solo había venido a decir que en este asunto, el enemigo de su enemigo estaba frente a ella, y casualmente tenía la capacidad de hacer lo que la policía, el hospital y el propio sistema que la había abandonado durante años no habían logrado hacer. Luego continuó, y su voz se suavizó en algo casi tierno, diciendo que había una cosa que necesitaba que entendiera claramente, y no dependía de si ella aceptaba dejarle encargarse de Devo o no. Su hermano, el niño con asma, sabía que al niño le faltaba medicina. A partir de mañana, el niño tendría toda la medicina que necesitara, de la mejor clase, entregada directamente a él. Y nunca más le faltaría. No como un intercambio, no para forzarla a deberle algo, sino porque ningún niño merecía luchar por respirar, solo porque su hermana no podía permitírselo.
y porque Dorian tenía poder más que suficiente para asegurarse de que nunca volviera a suceder. Si ella le decía que se fuera ahora mismo y no quería volver a verlo, la medicina del niño seguiría llegando. Esa era su palabra. Dileya sintió que se le hacía un nudo en la garganta y tuvo que apartar la cara por un momento para que él no viera las lágrimas acumulándose en sus ojos. Porque en los últimos 3 años, nadie, ni un pariente, ni un compañero de trabajo, ni una agencia, le había tendido una mano sin adjuntar una condición, un juicio, o las palabras, fuera de mi autoridad. Y ahora la primera persona en hacerlo era un jefe del crimen sentado en los escalones de su edificio a medianoche. Y esa contradicción le dio ganas de reír y llorar al mismo tiempo. Preguntó en voz baja, con la voz temblorosa, ¿por qué? ¿Por qué le importaba tanto el niño si ni siquiera lo había conocido? Dorian guardó silencio durante un largo rato, y en ese momento, Dileya vio una sombra pasar por su rostro, un viejo dolor enterrado muy profundo. Pero luego solo se levantó, se sacudió ligeramente la pernera de sus pantalones y dijo que algún día se lo contaría, pero no hoy. La miró, y en esos ojos grises había una paciencia que no había esperado. No tenía que decidir nada esta noche sobre Devo, podía pensar, pero la medicina del niño no necesitaba que ella pensara. Eso ya estaba decidido. Luego le asintió. Ese familiar asentimiento único. Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia el coche, dejando a Dileya sola en los escalones, con una extraña sensación comenzando a arraigarse en su endurecido pecho. Algo que había olvidado hace mucho tiempo, frágil y aterrador. Un hilo de esperanza, y por primera vez se preguntó, cautelosa y temblorosamente, si quizás ya no tenía que luchar sola. Mientras Dileya volvía a sus turnos de noche, tratando de actuar con normalidad bajo la mirada escrutadora de Yvette y bajo la sombra amenazante del plazo de una semana que Rohr le había dado, al otro lado de la ciudad, en la gran sala con vistas al puerto, una máquina silenciosa y precisa había comenzado a moverse. Porque Dorian no era el tipo de hombre que actuaba por impulso o con los puños, sino con información, y sabía que la forma de derribar a alguien como Devo no era la violencia, sino la verdad registrada tan completamente que no podía ser negada. Dorian se paró frente a un gran tablero, donde su gente había comenzado a clavar trozos de papel, fotografías e hilos que conectaban nombres. Y le dijo a Silvio que le hablara del hombre. Silvio, con un cuaderno en la mano, comenzó a exponerlo con voz uniforme. Rohr Devo había estado prestando dinero en el lado este durante 7 u 8 años. Apuntando a personas que no podían pedir préstamos a los bancos, inmigrantes, enfermos, familias con alguien moribundo. Sus tasas de interés eran suficientes para ahogar a cualquiera, pero los préstamos eran solo la superficie. Hace unos 3 años, comenzó a involucrarse en la red de medicamentos, y ahí es donde realmente estaba ganando dinero. Dorian miró el tablero, sus ojos grises recorriendo cada nombre. Y dijo que Devo no podía estar sacando medicamentos del hospital él mismo, que necesitaba a alguien dentro. Silvio asintió y dijo, exactamente. Luego señaló un nombre. Habían estado siguiendo su rastro de dinero y reuniones durante 2 semanas. Tenía al menos un contacto dentro del hospital Marlow. Alguien con acceso al almacén de la farmacia. Aún no habían confirmado la identidad, pero un nombre había aparecido varias veces. Una enfermera jefe del turno de noche. Dorian se detuvo allí, y en su mente surgió la imagen de Dileya, hablando de la mujer que siempre decía, fuera de mi autoridad. La mujer que siempre ignoraba cada pregunta sobre la medicación que faltaba. Dijo en voz baja, Yvette Colson. Silvio respondió que era posible, pero que había algo extraño. Su gente la había vigilado durante varias noches, y no mostraba signos de alguien que se estuviera enriqueciendo. El mismo viejo apartamento alquilado, el mismo viejo coche, ningún gasto inusual. Si estaba moviendo medicamentos por dinero, ¿dónde estaba el dinero? Dorian frunció el ceño, tomando ese detalle como una pieza del rompecabezas que no encajaba. Una pregunta que necesitaba una respuesta. Porque toda una vida de experiencia le había enseñado que los detalles que no encajaban siempre escondían una verdad importante en su interior. Le dijo a Silvio que siguiera vigilándola, que no la tocara, solo que observara.
Quería saber por qué estaba haciendo esto, porque eso le diría cómo tratar con ella. En los días siguientes, la red de Dorian se extendió silenciosamente por la ciudad. Personas invisibles que nadie notaba comenzaron a reunir cada fragmento de verdad. Un contable que una vez había trabajado para Divo fue persuadido para hablar sobre sumas de dinero inexplicables. Un repartidor fue atrapado y se le dio una simple elección entre la cooperación y las consecuencias. Se copiaron las grabaciones de seguridad de las cámaras cercanas al hospital, que mostraban un familiar camión pequeño estacionado en la entrada trasera durante las horas más profundas de la noche. Y poco a poco, el tablero en la habitación de Dorian se llenó, los hilos enredados dibujando el retrato de toda una red. Desde las pastillas que desaparecían del almacén, a través de las manos de alguien dentro del hospital, hasta el almacén de Divo, y luego al mercado negro. Una noche, mientras los dos hombres estaban de pie frente al tablero, ahora casi completo, Silvio comentó que Devo era cuidadoso. Dejaba muy pocos rastros directos. Sus registros de préstamos estaban bien escondidos, y las transacciones de medicamentos pasaban por muchas capas de intermediarios. Si querían pruebas suficientes para destruirlo por completo, no solo asustarlo, sino acabarlo legalmente, necesitaban su libro de contabilidad original, el que registraba todo, y necesitaban el testimonio de la persona dentro del hospital. Dorian asintió lentamente. Sus ojos nunca se apartaron del tablero. Entonces esas eran las dos cosas que tenían que conseguir: el libro de contabilidad y la persona de dentro. Se cruzó de brazos, y en la quietud de la habitación, con solo el suave chapoteo del agua contra el puerto afuera, dijo casi para sí mismo que no quería simplemente asustar a Devo y que apareciera en otro lugar, haciendo lo mismo a otra mujer desesperada. Lo quería fuera de la vida de estas personas para siempre, limpia, legal e irreversiblemente. Quería que, cuando esto terminara, ningún niño en la ciudad volviera a carecer de medicamentos por la codicia de ese hombre. Silvio miró a su jefe, el hombre al que había seguido durante 15 años, y se dio cuenta de que esta vez algo era diferente, que esto ya no era solo una cuestión de limpiar su territorio o pagar una deuda de gratitud, sino que se había convertido en algo mucho más profundo para Dorian, aunque ni siquiera Silvio entendía completamente por qué. Así que solo asintió, cerró su cuaderno y dijo que él se encargaría del libro de contabilidad. Pero en cuanto a la persona de dentro, pensó que Dorian necesitaría la ayuda de la enfermera. La pregunta que Silvio había dejado atrás, ¿dónde se guardaba el dinero de Yvette?, atormentaba a Dorian, y se la transmitió a Dileya la siguiente vez que se encontraron, pidiéndole que intentara acercarse a la enfermera jefe, no para acusarla, sino para entender, porque tenía la sensación de que la historia de Yvette era más complicada que el exterior frío que mostraba al mundo. Dileya, que había pasado toda su vida viendo al ser humano real detrás de capas de cansancio, era la persona adecuada para hacerlo. La oportunidad llegó en una noche lluviosa, cuando el turno se había calmado, y Dileya encontró a Yvette sola en la escalera de emergencia, donde pensaba que nadie podía verla. Y en la penumbra, Dileya vio algo que nunca había visto en esa mujer dura como el hierro. Yvette estaba llorando en silencio, sus hombros temblando, un trozo de papel arrugado apretado en su mano. El primer instinto de Dileya fue darse la vuelta, pero luego pensó en su madre, en la señora Agnes, en toda la medicina robada, y dio un paso adelante, parándose en silencio junto a la mujer que la había tratado con frialdad tantas veces. Luego preguntó suavemente si estaba bien. Yvette se sobresaltó, secándose la cara apresuradamente, tratando de volver a ponerse la familiar máscara. Dijo que no era nada, y le dijo a Marsh que volviera al pabellón. Pero su voz se había quebrado, y Dileya no se fue. Dileya dijo suavemente que sabía lo que Yvette estaba haciendo con el almacén de medicamentos, y vio a Yvette ponerse rígida, su rostro palideciendo. Dileya dijo que la había visto la otra noche, y que sabía que Yvette estaba siendo forzada, ¿verdad? Porque una persona que hace esto por codicia no se ve como se veía Yvette ahora. Durante un largo momento, Yvette solo se quedó allí, dividida entre la negación y el colapso. Y luego, como una presa que ha contenido demasiada agua durante demasiado tiempo, se rompió. Susurró con una voz llena de dolor que Dileya no podía entender. Dileya pensaba que estaba haciendo esto por dinero,
pero que nunca había cogido un céntimo para sí misma. Su hija, su Hannah, se había endeudado. Deuda con ese mismo Devo cuando todavía era tonta y joven. Luego desapareció, se escapó, dejando la deuda atrás y un niño pequeño, el nieto de Yvette. Devo fue a ver a Yvette. Dijo que si no le ayudaba a coger la medicina, le cargaría toda la deuda de Hannah a ella. Le quitaría la casa y, peor aún, amenazó con hacerle perder la custodia del niño, su nieto, la única persona que le quedaba en este mundo. Comenzó a sollozar y dijo que se odiaba a sí misma cada noche, Marsh. Que cada vez que abría la puerta de ese almacén, sabía que estaba robando medicinas a gente como la anciana de la cama número 7, la que Delia cuidaba a menudo. Pero, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Debía dejar que Devo se tragara al niño entero? Delia se quedó inmóvil, y dentro de ella algo se rompió y se unió a la vez. Porque se dio cuenta de que Yvette no era la persona malvada que había creído que era, sino otra víctima del mismo diablo, estrangulada por la misma soga, amenazada a través del mismo niño que más amaba, exactamente de la misma manera que Roar estaba usando a Noah para amenazar a Delia. Y en ese momento de comprensión, Delia supo lo que tenía que hacer. Tomó la mano de Yvette y con una voz suave pero firme, le dijo que escuchara, que ella y Delia estaban siendo forzadas por el mismo hombre de la misma manera. Él estaba usando al nieto de Yvette y estaba usando al hermano pequeño de Delia. Mientras pudiera sujetarlas por el miedo, nunca las soltaría. Pero había alguien que podía poner fin a esto, terminarlo por completo, asegurarse de que nunca más pudiera hacer daño a nadie. Esa persona solo necesitaba pruebas, e Yvette era quien podía proporcionarlas. Los documentos, las entregas, todo lo que la había obligado a hacer. Todo. Yvette negó con la cabeza, temblando de miedo. Dijo que si hacía esto y fallaba, él la mataría, destruiría a su nieto. Delia dijo que no fallaría, e incluso ella se sorprendió de la certeza en su propia voz. Una certeza nacida de la nueva y frágil confianza que había depositado en el hombre del abrigo negro. Esta vez no estaban solas, Yvette. Por primera vez, no estaban solas. El hombre que la ayudaba era lo suficientemente fuerte como para proteger tanto a Yvette como a su nieto. Delia se lo prometió, pero Yvette tenía que elegir. Podía seguir teniendo miedo y seguir siendo su esclava el resto de su vida. O podía ponerse del lado correcto ahora mismo y recuperar su vida. Yvette la miró durante mucho tiempo, sus ojos rojos brillando con lágrimas. Y en esos ojos, Delia vio la batalla entre el miedo que había atado a la mujer durante tantos años, y algo más frágil, pero más fuerte. El anhelo de hacer lo correcto solo una vez, de mirarse en el espejo sin odiarse a sí misma. Y finalmente, muy lentamente, la enfermera jefe asintió. Un pequeño asentimiento que contenía una decisión que lo cambiaría todo. Luego susurró, su voz todavía temblorosa, pero ahora con un hilo de algo más firme. ¿Qué ayudaría? Lo había guardado todo, Marsh. Cada albarán de entrega, cada mensaje de él. Los había guardado por si alguna vez llegaba este día. Delia solo tenía que decirle a quién dárselos. Pero los hombres como Roar Devo no sobreviven y se vuelven poderosos en el hampa por suerte, sino por un instinto animal. Una habilidad para oler el peligro antes de que tome forma por completo. Y en esos días, comenzó a sentir que algo andaba mal. Uno de sus repartidores desapareció de repente sin explicación. Un viejo contable cuyo silencio creía haber comprado, dejó de responder abruptamente a sus llamadas. Había coches extraños que vislumbraba en lugares donde no esperaba verlos, estacionados un poco demasiado tiempo, y luego desaparecían. Y lo peor de todo, escuchó susurros de un contacto de que alguien estaba haciendo preguntas sobre él. No la policía, sino alguien más. Alguien del puerto. Alguien cuyo nombre incluso los hombres más temerarios bajaban la voz para mencionar. Roar no era tonto. Juntó las piezas dispersas, y aunque todavía no sabía exactamente qué estaba pasando, olió la traición. Y en su mente, todos los caminos conducían a un nombre. La enfermera terca que se había atrevido a decirle que no. La única mujer últimamente que se había escapado de su control. Murmuró en la trastienda de la sala de billar que usaba como guarida que la chica, esa enfermera, sabía algo, o se lo había contado a alguien. Le había dado una semana.
Todavía quedaban 2 días, y de repente, todo empezaba a desmoronarse. ¿Cómo podía ser eso una coincidencia? Su subordinado de confianza se encogió de hombros y le preguntó si quería que se encargaran de ella de inmediato, forzarla a callar o desaparecer. Roar golpeó sus anillos de oro contra la mesa, sus pequeños ojos entrecerrándose con cálculo. Todavía no. Necesitaba saber con quién había hablado, pero quería recordarle con quién estaba jugando. La quería tan asustada que no se atreviera a respirar demasiado fuerte. Le dijo al hombre que aprendiera sus hábitos, a dónde iba, qué hacía, y también el del hermano pequeño enfermo. En ese mismo momento, al otro lado de la ciudad, como si un hilo invisible conectara a las personas decentes entre sí, Dorian estaba sentado frente a Dileya en una pequeña y tranquila cafetería que había elegido porque era discreta, y le habló con una voz seria que hizo que el corazón de Dileya se hundiera. Le dijo que Debo había comenzado a sospechar. Su gente informó que el hombre estaba haciendo que alguien preguntara por ella. Eso significaba que estaban muy cerca, y un animal es más peligroso cuando está acorralado. Necesitaba que lo escuchara con mucha atención. La miró directamente a los ojos y dijo que necesitaba que llevara a su hermano a un lugar seguro de inmediato y lo mantuviera allí hasta que esto terminara. Dileya sintió un miedo frío crecer dentro de ella y preguntó si pensaba que Roar tocaría a Noah. Dorian dijo que no creía que Devo se atreviera a hacerle daño a un niño, que incluso él sabía lo que le acarrearía cruzar esa línea, pero no apostaba la seguridad de un niño aún sí. Nunca se arriesgaba con un niño. Le preguntó si tenía a alguien de confianza fuera de la ciudad, alguien que Devo no conociera. Dileya asintió lentamente, pensando en la prima de su madre, que vivía en un pequeño pueblo a casi 2 horas de distancia. Una mujer amable a la que Noah quería mucho. Alguien que ni Roar ni nadie en este barrio conocía. Dijo que tenía una tía lejos, y a Noah le gustaba quedarse allí. Dorian dijo, bien. Su gente los llevaría a ambos allí esa noche, discreta y seguramente. El niño pensaría que era un pequeño viaje. No necesitaba saber nada de lo que estaba pasando, y no debería saberlo. Esa noche, Dileya preparó una pequeña bolsa para Noah. Y cuando el niño se emocionó por tener unos días libres de la escuela para visitar a su tía en el campo, parloteando sobre si podía llevar sus lápices de colores y su cuaderno de dibujo, Dileya tuvo que usar toda su fuerza para mantener una sonrisa en su rostro. Abrazándolo con fuerza y besando su frente, ocultando todo el miedo que se agitaba dentro de ella, le dijo que fuera bueno y que le hiciera muchos dibujos bonitos. Su voz se quebró, y prometió que vendría a buscarlo pronto. Noah la rodeó con sus brazos, inocente e inconsciente, diciéndole que recordara comer bien y no saltarse las comidas como siempre hacía. Y cuando el coche discreto que llevaba a su hermano se adentró en la noche, llevándolo a un lugar seguro lejos del alcance del peligro, Dileya se quedó mirándolo partir con los ojos ardiendo. Una parte de su corazón aliviada porque sabía que estaba fuera del alcance del diablo. La otra parte apretándose porque entendía que enviar a Noah lejos significaba que la batalla final se acercaba. Y esta vez tendría que estar en primera línea. Cuando terminó el plazo de una semana, Roar vino a buscar a Dileya una tarde. Ya no la esperaba en el aparcamiento del hospital, sino que fue directamente a su apartamento. Y esta vez no vino solo. 2 hombres de hombros anchos y complexión fuerte se quedaron detrás de él, cerca del final del pasillo. Un recordatorio silencioso de lo que podía hacer. Pero lo que Roar no sabía, lo que no podía haber esperado, era que el apartamento vacío detrás de Dileya ya no albergaba al hermano pequeño enfermo que pretendía usar como peón, y que la mujer que estaba frente a él esta noche era completamente diferente de la mujer temblorosa que había conocido en el aparcamiento unos días antes. Porque por primera vez en 3 años, Dileya ya no luchaba sola. Roar pronunció su nombre, señorita Marsh, su voz despojada de toda su falsa dulzura ahora, dejando solo una amenaza desnuda, y dijo que la semana había terminado. Había oído algunas cosas interesantes sobre ella. Parecía que había estado hablando con gente con la que no debería haber hablado, y le preguntó si quería explicarse antes de que perdiera toda la paciencia. Dileya se paró en la puerta, con los brazos ya no cruzados defensivamente sobre el pecho, sino descansando tranquilamente a los lados, con la barbilla levantada.
Cuando lo miró directamente a sus pequeños ojos, se dio cuenta de algo que la sorprendió, incluso a ella misma. Ya no le tenía miedo. Le dijo que no tenía nada que explicarle, señor Devo, y que le diría lo que debería haberle dicho desde el principio. No, ni hoy, ni mañana, ni nunca. No movería ni una sola pastilla para él. No se convertiría en su cómplice en el robo de las vidas de personas enfermas. Podía llevar sus papeles falsificados a donde quisiera. Podía hacer lo peor que se le ocurriera, pero nunca la compraría. Roar parpadeó, y por un instante un verdadero asombro se mostró en su rostro. Porque estaba acostumbrado a quebrar a la gente, acostumbrado a verlos bajar la cabeza y someterse al miedo. Y sin embargo, la mujer delgada y erguida que estaba frente a él esta noche, sin dinero, sin poder, sin nada en absoluto, lo estaba rechazando con una dignidad que él nunca había poseído en su vida. Preguntó con los dientes apretados si sabía lo que estaba haciendo. Acercándose un paso, y los dos hombres detrás de él también avanzaron. Preguntó quién se creía que era para atreverse a decirle que no. Luego preguntó dónde estaba su hermano pequeño enfermo, diciendo que quizás debería ir a buscarlo y recordarle lo que todavía tenía que perder. En el instante en que pronunció esa amenaza contra Noah, una voz baja y fría sonó desde el fondo del pasillo. Una voz que hizo que los tres hombres se dieran la vuelta de golpe. La voz dijo que no volvería a decir esa frase si fuera Roar. Silvio salió de la oscuridad, su cuerpo masivo ocupando casi todo el ancho del pasillo. Y detrás de él había otros dos hombres, silenciosos y sólidos como muros. Roar, que creía tener la sartén por el mango, de repente se dio cuenta de que el juego se había vuelto en su contra. Y en un arrebato de pánico mezclado con rabia, hizo una señal a sus dos hombres para que se abalanzaran. El enfrentamiento ocurrió rápida y decisivamente en el reducido espacio del pasillo. Los hombres de Roar eran viciosos, pero no eran rivales para los hombres entrenados por Silvio. Y en momentos, habían sido inmovilizados y forzados al suelo, neutralizados limpiamente sin ninguna brutalidad innecesaria, porque a los hombres de Dorian se les había ordenado controlar, no destruir. Dileya retrocedió hacia la puerta, con el corazón latiendo con fuerza, y en solo unos segundos, todo había terminado. Los dos hombres de Roar estaban firmemente sujetos e incapaces de moverse, mientras que el propio Roar permanecía clavado en su sitio, con el rostro pálido. Al darse cuenta de que estaba en completa desventaja, tartamudeó, preguntando quiénes eran, si sabían con quién se estaban metiendo. Y justo entonces, desde el final del pasillo, una figura alta con un abrigo de lana negro salió de la oscuridad. Cada paso lento, tranquilo y medido. Y cuando la luz iluminó su rostro, Dileya vio a Roar Devo, el hombre que había sembrado el miedo en el lado este durante años, palidecer y dar un paso atrás. Porque incluso un hombre como él conocía el nombre asociado al hombre que tenía delante. Y sabía que el momento en que Dorian Castellani aparecía en persona era el momento en que todos los cálculos que había hecho se derrumbaban. Dileya observó a Dorian acercarse, y en la aterradora quietud que irradiaba de él, comprendió que esa noche, por fin, la balanza se había inclinado hacia los indefensos, y que el diablo que había atormentado su vida estaba a punto de enfrentarse a algo que nunca antes había encontrado. Dorian no levantó la voz, no amenazó, ni siquiera aceleró el paso. Solo se paró frente a Roar con la misma calma que había llevado toda su vida. Y esa calma, en un pasillo estrecho con dos secuaces inmovilizados y una mujer de pie cerca del marco de la puerta, era más aterradora que cualquier furia. Dijo que Roar había preguntado si sabía con quién se estaba metiendo. Y esa pregunta, señor Devo, era una que debería haberse hecho a sí mismo hace mucho tiempo. Roar había estado operando en el terreno de Dorian durante 3 años, cobrando intereses brutales a personas que no tenían a dónde más acudir. Eso era algo a lo que Dorian podría haber cerrado los ojos, porque este mundo es cruel por naturaleza. Pero Roar había ido más allá. Había sacado medicamentos de los hospitales. Había robado pastillas que deberían haber pertenecido a los ancianos, a los enfermos y a los niños, solo para llenar sus propios bolsillos. Y lo peor de todo, había mirado a una mujer que no tenía nada más que sus 2 manos y un hermano pequeño enfermo. Y luego,
decidió usar a ese niño como palanca para quebrarla. Inclinó la cabeza, y en sus ojos grises había un desprecio tan frío que cortaba hasta los huesos. Dijo que ahí es donde él y Devo eran diferentes. Roar pensaba que el poder era la capacidad de asfixiar a la persona más débil de la habitación. Pero eso no era fuerza. Eso era cobardía con la máscara de la fuerza. Un hombre verdaderamente fuerte nunca asfixia a la persona más débil. Cualquier cobarde puede hacer eso. Un hombre verdaderamente fuerte es el que se interpone entre los débiles y bestias como él. Roar, acorralado, intentó reunir lo último de su agresividad. Dijo que Dorian no entendía que la enfermera le debía dinero, que tenía la obligación de pagar, que solo estaba exigiendo lo que le pertenecía. Dorian repitió con calma que ella le debía dinero, y luego dijo que le diría en qué punto se encontraba esa deuda ahora. Había sido pagada por completo. A partir de ese momento, Delia Marsh no le debía ni un solo céntimo. En cuanto a las otras cosas, los papeles falsificados que había usado para amenazarla, los libros de contabilidad que registraban su sucio negocio, Dorian temía que estuvieran a punto de cambiar de manos. Y en ese mismo momento, como si cada pieza hubiera sido dispuesta para este instante, se oyeron pasos al final del pasillo, e Yvette Coulson salió del ascensor, aferrando un grueso maletín a su pecho, su rostro pálido, pero sus ojos ardiendo con una determinación que Delia nunca antes había visto en ella. Yvette caminó directamente pasando a Roar, que la miraba con la boca abierta como si no pudiera creerlo. Y colocó el maletín en las manos de Dorian. Dijo que todo estaba ahí, su voz temblorosa pero firme. Cada albarán de entrega de los últimos años, cada mensaje que le había enviado, forzándola a coger la medicina. Fechas, horas, cantidades, los nombres de los hombres que recibían sus envíos. Lo había guardado todo, cada pieza, por si alguna vez llegaba el día en que fuera lo suficientemente valiente para terminar con esto. Luego se giró para mirar directamente a Roar, el hombre que la había controlado a través de su propio nieto. Y por primera vez en años, su voz ya no temblaba de miedo. Le dijo que ya no tenía nada con qué amenazarla. Devo, que preferiría perderlo todo antes que seguir siendo su marioneta un día más. El rostro de Roar se puso blanco como el papel, y Delia fue testigo del momento en que todo el castillo de miedo que había construido durante tantos años se derrumbó ante sus propios ojos. Porque ahora el único poder que realmente había poseído, la capacidad de hacer que otros tuvieran miedo, se había disuelto en humo. Dorian tomó el maletín, lo abrió y lo hojeó. Luego lo cerró de nuevo, y miró a Roar con algo casi como lástima. Dijo que Roar podía verlo ahora, que esto era lo que los hombres como él nunca entendían. El miedo solo ata a las personas mientras están solas. En el momento en que se dan cuenta de que ya no están solas, su miedo no tiene ningún valor. La señorita Marsh ya no estaba sola. La señora Coulson ya no estaba sola. Y él, Dorian, hizo una pausa, su voz bajando a una quietud mortal. Admitió que nunca había sido tan fuerte como creía. Solo era un hombre que se especializaba en encontrar a personas demasiado agotadas para defenderse, pero esta vez había elegido a la persona equivocada. Roar abrió la boca como para decir algo, pero no le salieron las palabras. Y en el silencio que llenó ese destartalado pasillo, finalmente entendió que había perdido. No a puñetazos ni a balas, sino a algo que nunca había poseído y nunca entendería. La dignidad de las personas que había pensado que ya habían sido aplastadas bajo su talón. Después de que los hombres de Silvio escoltaran a los dos secuaces y al completamente destrozado Roar Devo fuera del edificio, dejándolo a la espera del destino que las pruebas del maletín de Yvette decidirían, el pasillo volvió a quedar en silencio, y Delia se encontró de pie allí, temblando por la réplica de todo lo que acababa de suceder. Frente al hombre que lo había cambiado todo, Dorian le dijo a Yvette que se fuera a casa y descansara, prometiéndole que ella y su nieto estarían a salvo. Y cuando solo quedaron ellos dos en el pasillo vacío, Delia finalmente hizo la pregunta que había pesado en su corazón durante tantos días. Le preguntó por qué había hecho todo esto. Una comida de $19. Podría haberle devuelto el dinero 100 veces y olvidarlo, pero en cambio, había investigado toda una red,
Se había enfrentado a un hombre peligroso, y las había protegido tanto a ella como a Yvette. Nadie hacía tanto solo por una comida. Entonces, ¿de qué se trataba realmente, Dorian? El hombre guardó silencio durante mucho tiempo, sus ojos apartándose de ella y posándose en algún lugar de la pared manchada. Y Dileya vio la vieja oscuridad que había vislumbrado una vez antes regresar a su rostro, esta vez más pesada, más real. Finalmente dijo que ella tenía razón, su voz más baja ahora, nada que ver con la calma poderosa de antes, solo la voz de un ser humano. No fue por $19. Nunca había sido por $19. Se apoyó en la pared y comenzó a hablar lentamente, como si abriera una puerta que había estado cerrada durante mucho tiempo. Le dijo que no siempre había sido el hombre que ella veía ahora. Había crecido en los barrios bajos del sur de esta ciudad, hijo de una madre soltera que tenía 3 trabajos a la vez, y de un padre cuyo rostro nunca había conocido. Eran pobres, pobres de la manera que ella entendía bien. El tipo de pobreza que significaba hambre, el tipo que significaba invierno sin un abrigo adecuado. Cuando tenía 9 años, enfermó gravemente. Un caso de neumonía que se volvió peligroso, una fiebre tan alta que deliraba. Su madre no tenía dinero, ni seguro, nada en absoluto. Lo llevó a la sala de emergencias de un hospital público, y según todas las reglas habituales de este sistema, deberían haberlo echado. Un niño pobre sin papeles y sin capacidad para pagar. Su voz tembló ligeramente mientras decía que había habido una enfermera de noche de servicio. Ni siquiera recordaba su rostro. Solo una voz suave y una mano fresca en su frente. Ella no lo había echado. Lo había cuidado en silencio toda la noche. Pagó su medicina de su propio bolsillo. Discutió con sus supervisores para mantenerlo allí, y se sentó a su lado hasta que la fiebre bajó. No lo conocía. No ganaba nada con ello. Lo hizo solo porque no podía soportar ver a un niño abandonado a su suerte. A la mañana siguiente, su turno cambió, y nunca más la volvió a ver. Nunca tuvo la oportunidad de preguntarle su nombre, pero ella le salvó la vida. Y él había llevado esa deuda toda su vida sin saber a quién pagársela. Dorian se giró para mirar a Dileya, y en esos ojos gris pálido ahora brillaba algo que nunca antes había visto. Las lágrimas contenidas de un hombre que había olvidado lo que se sentía al llorar. Dijo que la noche en Roses, cuando ella se levantó y pagó su comida con el último dinero que tenía, sin esperar nada a cambio, había visto a esa enfermera en ella después de 25 años. Había vuelto a encontrar el mismo tipo de bondad que le había salvado la vida cuando era un niño que no significaba nada para el mundo. Y luego descubrió que era enfermera, que hacía el mismo trabajo que la mujer de hace mucho tiempo, cuidando a las personas que la sociedad había abandonado, y que estaba siendo pisoteada por un diablo. ¿Lo entendía Dileya? Esto nunca había sido solo para pagarle a ella. Esta era la deuda de toda una vida que finalmente había encontrado una manera de pagar. Ella era esa mujer, y ayudarla era la única forma que tenía de decir el gracias que nunca había podido decir en todos esos años. Dileya se quedó inmóvil, con lágrimas corriendo por sus mejillas, porque ahora lo entendía. Entendía que el hilo que unía a 2 extraños como ellos no eran $19. Sino algo mucho más profundo y sagrado, una cadena de amabilidad pasada de un corazón a otro a través de los años. Una enfermera anónima salvando a un niño pobre, el niño creciendo y salvando a una enfermera pobre. Y en ese momento se dio cuenta de que la amabilidad nunca se pierde de verdad, solo espera, a veces durante décadas, para regresar en el momento en que la gente más la necesita. Lo que sucedió después no se desarrolló a través de la violencia, sino a través de algo lento, preciso e imparable. Como el agua que finalmente atraviesa la piedra. Porque Dorian entendía que la única forma de que un hombre como Roar Devo desapareciera para siempre de la vida de estas personas no era asustarlo, sino hacer que el mismo sistema legal del que siempre se había escabullido con arrogancia, finalmente se lo tragara entero. El maletín de Yvette, combinado con todo lo que la red de Dorian había reunido silenciosamente durante muchas semanas, el libro de contabilidad que registraba las deudas de usura, las grabaciones de las cámaras de seguridad, el testimonio del ex contable y del repartidor, todo ello se organizó
en un expediente completo tan hermético que ningún abogado podía negarlo. Y fue entregado a un fiscal honesto que Dorian sabía que no estaba en el bolsillo de nadie, a través de canales que no podían ser rastreados hasta él. Solo unos días después, la policía irrumpió en la guarida de Rohr, y esta vez no tenía registros falsificados para culpar a nadie más. Ninguna víctima desesperada para usar como escudo, solo sus propios pecados escritos claramente en blanco y negro: usura, robo y venta ilegal de medicamentos, amenazas y extorsión. La red de robo de medicamentos que había liderado fue completamente expuesta. Los receptores, los intermediarios, cada eslabón arrastrado uno por uno a la luz. Y toda una red que había drenado la vida de los pacientes pobres durante años, finalmente se derrumbó con el sonido de las esposas cerrándose. Para Delia, el cambio llegó como la lluvia después de una larga sequía. Los papeles falsificados que Rohr había usado para amenazarla, cuando se compararon con los registros reales y el testimonio de Yvette, no solo no la perjudicaron, sino que se convirtieron en pruebas contra él. Y la junta del hospital, después de que todo saliera a la luz, no solo la absolvió por completo, sino que se vio obligada a mirar de nuevo a la enfermera del turno de noche que durante mucho tiempo habían dado por sentada. No solo conservó su trabajo, se habló de ella como una de las personas que había ayudado a sacar la verdad a la luz, aunque nunca buscó ese reconocimiento. Pero quizás lo que más conmovió a Dileya fue lo que le sucedió a Yvette, la enfermera jefe, la mujer que Dileya una vez había odiado y de la que había sospechado, reveló voluntariamente todo su papel en la red, sin ocultar nada, sin excusar nada, aceptando que tendría que enfrentar las consecuencias de las cosas que había hecho bajo coacción. Y porque cooperó, porque salió a la luz la verdad sobre cómo Rohr la había controlado a través de su propio nieto, y porque un hábil abogado apareció inesperadamente para defenderla, aunque ella sabía muy bien quién lo había arreglado silenciosamente. Yvette recibió una sentencia indulgente. Una segunda oportunidad que pensaba que ya no merecía. Dileya la visitó después, y se sentaron juntas en la pequeña habitación de Yvette. Dos mujeres que una vez habían estado en lados opuestos de un malentendido, ahora unidas por la comprensión. Yvette dijo que había vivido con miedo y vergüenza durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía al levantar la cabeza. Sus ojos rojos, aunque esta vez las lágrimas eran de alivio. Le dijo a Dileya que le había dado la oportunidad de empezar de nuevo. Marsh, que había creído que Yvette todavía era un ser humano incluso cuando la propia Yvette había dejado de creerlo. Que su nieto estaba a salvo ahora. Y cada mañana, cuando se despertaba, podía mirarse en el espejo sin apartar la vista. Le debía eso a Dileya. Dileya tomó su mano y negó con la cabeza, diciéndole que no le debía nada, Yvette. Que había elegido lo correcto en el momento más importante, sin importar lo difícil que fuera. Y eso era algo que solo ella podría haber hecho. Y cuando Dileya salió de la casa de Yvette y salió a la luz del sol de la tarde, llevaba consigo una extraña sensación que no había conocido en mucho tiempo. Un profundo alivio, porque el diablo que había atormentado su vida, que había robado la medicina que su madre necesitaba, que había amenazado a su hermano pequeño, finalmente había sido derribado, no por el odio o la violencia, sino por la verdad, por el coraje de la gente común que se atrevió a levantarse, y por una cadena de amabilidad silenciosa que los había conectado entre sí cuando más lo necesitaban. Unos días después de que Rohr fuera arrestado y Noah hubiera sido traído a casa a salvo, parloteando con su hermana sobre los dibujos que había hecho en casa de su tía y el gato callejero del que se había hecho amigo, Dorian invitó a Dileya a una pequeña y tranquila cafetería. Y esta vez no había ninguna sombra de peligro o amenaza en el aire. Solo dos personas sentadas una frente a la otra bajo la luz del sol de la mañana que entraba por la ventana. Colocó una pila de papeles sobre la mesa entre ellos, y cuando Dileya miró, vio que era todo el expediente de su deuda. La deuda que había pesado sobre sus hombros durante 3 largos años. La deuda que había comenzado con las facturas del hospital de su madre. Y en todas esas páginas, ahora había un único sello, pagado en su totalidad. Dorian dijo en voz baja que había comprado su deuda a las personas que se habían hecho cargo del negocio de Devo, y ahora la estaba saldando por completo.
Ya no le debía ni un solo céntimo a nadie, Dileya. Era libre. Dileya miró los papeles, sus dedos temblorosos tocando el sello, y sintió como si una piedra invisible que había estado presionando su pecho durante años, finalmente hubiera sido levantada, dejándola tan ligera que casi no se atrevía a creerlo. Luego continuó, su voz más suave ahora. La medicina de Noah estaría asegurada a largo plazo, no solo por unos meses, sino hasta que el niño creciera y pudiera cuidarse solo. Dorian había arreglado que siempre fuera tratado por los mejores médicos con la mejor medicación. El niño nunca más tendría que luchar por respirar durante una noche simplemente porque no había suficiente dinero. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Dileya, y tuvo que cubrirse la boca con la mano para no derrumbarse en medio de la cafetería, porque esto era por lo que había rezado, anhelado, y por lo que había cambiado su salud y su sueño durante tantos años. Y ahora se lo estaban dando tan suavemente, como si no fuera nada extraordinario, pero Dorian no había terminado. Le dijo que quería que fuera la primera en saber esto, que había decidido establecer un fondo a nombre de otra persona, para que nadie pudiera rastrearlo hasta él, dedicado únicamente al pabellón pediátrico del Hospital del Condado de Marlow. Un fondo lo suficientemente grande como para asegurarse de que, a partir de ahora, ningún niño que llegara a ese hospital fuera enviado a casa sin medicinas solo porque su familia era pobre. Ni un niño más. Nunca más. Dileya lo miró rápidamente, y en ese momento entendió el significado más profundo de lo que acababa de decir. Entendió que así era como él intentaba expiar lo que no podía ser verdaderamente expiado, que esta era su respuesta para todos los pacientes como su madre, que habían muerto porque la medicina destinada a ellos había sido robada. Una forma de asegurarse de que la tragedia de su madre y las tragedias de tantos otros nunca se repitieran en otra familia. Dijo su nombre, con la voz ahogada, y finalmente hizo la pregunta que todavía persistía en su corazón, incluso después de haber conocido la historia del niño y la enfermera de hace mucho tiempo. Preguntó por qué tenía que ser ella. Había tanta gente amable en esta ciudad, tanta gente que merecía ayuda. Podría haber elegido a cualquiera. ¿Por qué la había elegido a ella, una pobre enfermera que solo había conocido por casualidad en un restaurante de madrugada? Dorian la miró durante un largo rato, luego esbozó una leve sonrisa. Una rara sonrisa que realmente llegó a sus ojos grises, suavizando todas las duras líneas de su rostro. Dijo que era porque ella no lo había elegido a él por quien era. Esa noche en el restaurante, ella no sabía si era rico o pobre, poderoso u ordinario, bueno o malo. Solo había visto a un ser humano tratado injustamente, y se había levantado. Había dado lo último que tenía a un completo extraño, no porque esperara algo a cambio, sino simplemente porque era lo correcto. Él había pasado toda su vida entre personas que solo daban cuando ya habían calculado lo que recibirían a cambio. Pero ella dio cuando no le quedaba nada. Esa era la humanidad más pura que jamás había presenciado. Dileya, y en el mundo en que él vivía, era tan raro que cuando una persona se encontraba con ello, no podía simplemente dejarlo pasar. Ella preguntó por qué tenía que ser ella. Pero la respuesta era muy simple. Porque era una de las pocas personas que quedaban en este mundo que demostraban que la amabilidad no necesita una razón. Y la gente así merecía que todo el mundo estuviera de su lado. 3 meses pasaron como una nueva estación, llamando suavemente a la puerta. Y las vidas de Dileya y su hermano cambiaron de una manera que ella una vez pensó que solo existía en sueños que nunca se atrevió a soñar. Noah estaba mucho más sano ahora. Los ataques de asma que una vez apretaban su pequeño pecho se habían vuelto menos frecuentes. Luego casi desaparecieron, gracias al tratamiento adecuado y a las mejores medicinas. Y ahora el niño podía correr, podía reír a carcajadas, podía respirar hondo y profundo, lo que una vez fue un lujo. Una tarde, Noah corrió a mostrarle a su hermana un dibujo que acababa de terminar, y cuando Dileya miró el papel, se le hizo un nudo en la garganta. Porque allí, entre los trazos inocentes de un niño de 12 años, estaba la figura de un hombre alto con un abrigo negro, de pie como un protector silencioso, y debajo había escrito cuidadosamente las palabras, «El hombre amable que nos ayudó». Dileya nunca le había contado todo a Noah.
Solo que una buena persona había ayudado a su familia. Pero de alguna manera, con la sensibilidad de un niño, él entendió que un extraño había entrado en sus vidas y había vuelto a encender la luz. A principios de cada mes, un sobre sin remitente aparecía en su buzón. Y dentro había la confirmación de que la medicina de Noah había sido completamente cubierta para el mes siguiente. Sin mensaje, sin exigencia, solo un cuidado silencioso y duradero, tan constante como la respiración. Y Dileya siempre guardaba esos sobres en un cajón, como si conservara la prueba de que la amabilidad en este mundo era real. No veía a Dorian a menudo, quizás porque así era como él lo quería, para que su vida pudiera permanecer pacífica y limpia, sin ser tocada por su mundo. Pero una mañana, cuando Dileya acababa de terminar su turno y cruzaba el pequeño patio frente al hospital bajo la luz del sol temprano, lo vio de pie en silencio al otro lado de la calle. Apoyado en el familiar coche oscuro, sus ojos grises fijos en el edificio donde ahora se cuidaba a tanta gente con medicinas que nunca más se permitiría que escasearan. Los dos no se dijeron una palabra. La carretera se interponía entre ellos, pero sus miradas se encontraron. Y Dorian hizo ese familiar asentimiento único. Un saludo, una despedida, un entendimiento que no necesitaba lenguaje. Luego subió al coche y se fue en silencio, dejando a Dileya de pie bajo el sol, con una suave sonrisa en los labios y lágrimas acumulándose en sus ojos. Esa tarde, mientras ordenaba el cajón, encontró una carta que nunca antes había notado, probablemente deslizada dentro de uno de los sobres, escrita con una letra fuerte y cuidadosa, solo unas pocas líneas. Ella le había pagado la deuda que él había pasado toda su vida, creyendo que nunca podría pagar. Y ahora era su turno de evitar que esa llama se apagara. Debía seguir siendo amable como siempre lo había sido, porque el mundo la necesitaba más de lo que ella sabía. Dileya dobló la carta, la apretó contra su pecho, y entendió que algunas personas pasan por nuestras vidas solo brevemente. Sin embargo, dejan atrás una luz que nos guía por el resto de nuestros días. Y si hay algo que la historia de Dileya Marsh desea dejarnos a todos, es que la amabilidad dada sin esperar nada a cambio nunca se pierde de verdad. Solo viaja un largo camino antes de regresar en el momento en que más la necesitamos. El valor de una persona nunca se ha medido por el dinero en su bolsillo o el estatus que tiene en la sociedad, sino por lo que está dispuesta a dar cuando no le queda casi nada. Una enfermera pobre y el hombre más poderoso de la ciudad, que parecían pertenecer a dos mundos que nunca podrían cruzarse, al final se unieron por el mismo lenguaje compartido de la humanidad, la compasión. E incluso un pequeño acto de bondad, una comida pagada con los últimos billetes en la mano de alguien, puede cambiar no solo una vida, sino muchas vidas, extendiéndose a través de los años como ondas en el agua. Si esta historia ha tocado tu corazón, por favor suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y comparte, para que podamos difundir historias significativas como esta a aún más personas. Y para que no te pierdas los videos conmovedores que te traemos cada día. ¿Qué sientes sobre la historia de Dileya y Dorian y qué parte de esta historia te conmovió más? Por favor, deja un comentario y comparte los sentimientos desde lo más profundo de tu corazón. Porque siempre valoramos y escuchamos profundamente cada línea que compartes con nosotros. Gracias por escuchar esta historia hasta el último momento. Que tú y las personas que amas siempre tengáis buena salud, una vida alegre, paz y calma cada día. Adiós y hasta la próxima.